Continuamos con el curso de Introducción a SQL. Vamos al tema 7, en el que vamos a hablar de agrupación y agregación. Algunas veces es probable que quiera localizar alguna tendencia o similitud en sus datos, que requieren que el servidor de la base de datos los altere un poco antes de que puedan generar los resultados que está buscando. Por ejemplo, supongamos que desea conocer cuántas cuentas ha abierto cada cajero. Podríamos generar una consulta sencilla como esta. Vemos el ID del empleado de la tabla cuenta. Entonces vamos a hacer esa consulta a ver qué nos arroja. Entonces este es el resultado. Esta consulta devuelve 24 filas y es relativamente fácil observar que 4 empleados diferentes abrieron cuentas. Si vemos el empleado 1, el empleado 10, el 13 y el 16 abrieron cuentas. Sin embargo, si el banco tiene docenas de empleados y miles de cuentas, este trabajo sería bastante engorroso y tendente a contener errores. En su lugar, puede solicitar al servidor de base de datos que le agrupe la información usando la cláusula group by como sigue. Es decir, si no tuviésemos la cláusula group by, tendríamos que haber hecho esto. El 1 abrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuentas. El 10 abrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuentas y así sucesivamente. Entonces, para evitar eso, usamos la cláusula group by. Entonces vamos a ver cómo sería esta consulta. Okay, y esta consulta me arroja 4 resultados. Entonces, esta consulta arroja una fila por cada valor distinto en la columna cuenta MID, dando como resultado 4 filas en lugar de 24, que era la anterior que teníamos. Pero, para comprobar cuántas cuentas ha abierto cada cajero, puede utilizar una función de agregación en la cláusula select para contar el número de filas existentes en cada grupo. Es decir, la consulta que acabamos de hacer lo que hizo fue agrupar. Esos son los grupos que hay. Pero en realidad lo que necesitamos saber es cuántas filas había por cada grupo. Entonces para ello utilizamos una función de agregación, como la consulta que está acá. Entonces, ¿cuál es la función de agregación que vamos a usar? La función count. Ejecutemos entonces la consulta utilizando la función de agregación. La misma consulta, lo único que vamos a utilizar una función de agregación llamada count y le colocamos una alias llamada cantidad. Y en este caso entonces ya tenemos los grupos y cuántas filas hay por cada grupo. Y esto era lo que en realidad estamos buscando. Que el empleado 1 abrió 7 cuentas, que el 10 abrió 8, que el 13 abrió 3 y que el 16 6. Eso era lo que necesitábamos. Si la función de agregación count cuenta el número de filas en cada grupo y el asterisco le indica al servidor que cuente todo lo que existe en el grupo. Utilizando la combinación de la cláusula group by y de la función de agregación count, se resuelve la solicitud de cuántas cuentas ha abierto cada empleado sin necesidad de consultar los datos uno por uno. Al agrupar datos, puede que se quiera filtrar algunas filas del conjunto de resultados que esté basado en los grupos, en lugar de basarse en el conjunto de resultados no agrupado. Debido a que la cláusula group by se ejecuta después de haberse evaluado la cláusula where, no puede añadir condiciones de filtrado en esta cláusula. Por otra parte, puede colocar condiciones de filtrado de grupo haciendo uso de la cláusula having. Entonces supongamos que queremos saber cuántas cuentas ha abierto cada empleado. Era la consulta que habíamos hecho anteriormente, pero le vamos a agregar una restricción. Y es que queremos saber cuántas cuentas ha abierto cada empleado, pero solo si ha abierto más de 4 cuentas. Entonces ya tenemos una restricción ahí.
Pero como la restricción está basada en grupo, entonces esa restricción no va en la cláusula where, sino en la cláusula having, como la tenemos acá. Entonces vamos a realizar la misma consulta anterior, pero utilizando la cláusula having. Esta es la consulta anterior. Los resultados que me arrojaba era que el 1 habría abierto 7, el 10 8, el 13 3 y el 16 6. Pero ahora queremos agregarle la condición de que solo me muestre aquellos que abrieron más de 4 cuentas. Entonces tendría que agregarle la cláusula having, ¿sí? Teniendo en cuenta que la cantidad sea mayor que 4. Entonces vean que ya el 13 que había abierto 3 cuentas ya no me aparece, porque solo me están restringiendo que el conteo sea mayor que 4. Entonces aquí es como podemos filtrar los datos agrupados con la cláusula having, y los datos sin agrupar se filtran con la cláusula where. Ya vimos la función de agregación con, pero existen más funciones de agregación. Las funciones de agregación realizan una operación específica sobre todas las filas de un grupo. Aunque todos los servidores de base de datos disponen de su propio conjunto de funciones de agregación, las más comunes implementadas por los principales servidores son max, que devuelve un valor máximo, min, que devuelve el valor mínimo, abg, que devuelve el promedio, sum, que devuelve la suma, y com, que devuelve el conteo. A continuación se muestra una consulta que utiliza todas las funciones de agregación anterior para analizar los saldos disponibles de todas las cuentas corrientes. Entonces vamos a utilizar cada una de las funciones de agregación actuando sobre la columna saldo disponible de la tabla cuenta, y vamos a filtrar por cuenta corriente. Entonces vamos a ver cómo sería esa consulta. Entonces la consulta anterior generaría un resultado como el que sigue. Traería cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo, cuál es el promedio, cuál es la sumatoria de todos los saldos y cuántas cuentas corrientes hay. Serían 10 en total. Este sería el resultado. De todas maneras vamos a verla en SQL. Sí, aquí está. El mismo que tenemos ahí en la diapositiva. Cuando hablamos de grupos, de agrupación, hay dos tipos de grupos. Grupos implícitos y grupos explícitos. En el ejemplo anterior, cada valor devuelto por la consulta está generado por una función de agregación, y las funciones de este tipo se aplican a todo el grupo de filas especificadas por la condición de filtrado. En este caso, que el tipo de producto fuese cuenta corriente. Como no existe ninguna cláusula group by, hay un único grupo implícito, que son todas las filas devueltas por la consulta. Sin embargo, en la mayoría de los casos es probable que quiera recuperar columnas adicionales junto con las columnas generadas por las funciones de agregación. Por ejemplo, modifiquemos la consulta anterior para que realice las mismas operaciones, pero para cada tipo de producto en lugar de solo para las cuentas corrientes. Para esta consulta necesitamos agregar la columna producto CD junto con las funciones de agregación de la siguiente forma. Entonces vean que además de las funciones de agregación que teníamos en la consulta anterior, vamos a añadirle la columna producto piso CD para agrupar por cada tipo de producto. La consulta anterior generaría un resultado como el que sigue. Las funciones de agregación, máximo, mínimo, promedio, total, cantidad, y un único tipo de producto, que no era lo que estábamos buscando. Estamos buscando era que me mostrara todos los tipos de productos, pero como no se especificó ninguna cláusula group by, entonces él me toma uno de ellos. Así como podemos observar, la consulta realiza las funciones de agregación para todas las filas de la tabla, debido a que no se especificó un grupo explícito a través de la cláusula group by. Por lo tanto, no arroja los resultados esperados. Para obtener las funciones de agregación por cada tipo de cuenta, la consulta sería como sigue. Entonces, igual que la anterior,
pero vamos a añadirle la cláusula group by que me agrupe por producto CD. Entonces ya tengo un grupo explícito, me debe agrupar por esta columna. Y el resultado entonces sería como este que está acá, que ya es lo que queríamos mostrar, que por cuenta de ahorro, este es el valor máximo, este es el mínimo, este es el medio, este es el total y esta es la cantidad de cuentas de ahorro que hay. Y así para cada uno de los tipos de producto. Entonces, así es como funciona la cláusula group by con un grupo explícito. En este caso, producto piso CD. Vamos entonces a la siguiente lámina. Y vemos el concepto de agrupación por columnas únicas. Los grupos de columnas únicas son los más sencillos y los tipos de agrupación más utilizados. Por ejemplo, si quiere encontrar los saldos totales por cada tipo de producto, solo tiene que agrupar la columna producto piso CD de la tabla cuenta y usar una función de agregación. En este caso, como queremos los saldos totales, pues utilizamos sum. La consulta sería como esta. Seleccionamos el producto piso CD, le ponemos un alias producto y sumamos el saldo disponible, le ponemos como alias total. De la tabla cuenta, agrupando por tipo de producto, producto CD. El resultado sería este que está acá. Esta consulta genera 6 grupos, uno por cada producto, y después suma los saldos disponibles de todas las filas de cada grupo. Entonces vamos a verlo directo en SQL, aunque el resultado es este mismo. Ejecutamos y vean el grupo. Totales por cada tipo de producto. Entonces van a salir tantas filas acá como filas distintas hay en la tabla productos, tipo de productos. La otra sería agrupar por columnas múltiples. Entonces, partiendo del ejemplo anterior, imaginemos que se quiere encontrar los saldos totales por cada tipo de producto y por sucursal. Es decir, ¿cuál es el saldo total por cada tipo de producto en cada sucursal? La siguiente consulta da respuesta a esta interrogante. Se ve que estamos acá seleccionando el tipo de producto y el ID de la sucursal a la cual pertenece esa cuenta y la función de agregación sum para hallar el total de la tabla cuenta, pero ahora vamos a agrupar por esas dos columnas, por el producto y por la sucursal. Y el resultado sería este que está acá. Cuentas de ahorro por la sucursal 1, el total es tanto. Cuentas de ahorro por la sucursal 3, 767 es el total. Cuentas de ahorro por la sucursal 4, y así para cada tipo de producto y cada sucursal. Esta consulta genera 14 grupos, uno por cada combinación de producto y sucursal de la tabla cuenta. Después, suma los saldos disponibles de todas las filas de cada grupo. Entonces vamos a ver esta consulta, la imagen casi no se aprecia, vamos a ver esta consulta en SQL directamente. Colocamos acá la consulta, se ve que agrupamos por dos columnas, por código de producto y por identificador de sucursal, por esas dos columnas. Ejecutamos y vemos que me sale una fila diferente por cada combinación de producto y sucursal diferente. Cuenta de ahorro sucursal 1, cuenta de ahorro sucursal 3, cuenta de ahorro sucursal 4 y así sucesivamente para todos los tipos de producto. Otra cosa que se puede hacer es agrupar mediante expresiones. Además de utilizar columnas para agrupar datos, puede construir grupos que estén basados en los valores generados mediante las expresiones. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Considere la siguiente consulta, que agrupa la cantidad de empleados que comenzaron a trabajar en el banco según el año en que ingresaron. Entonces en la consulta hacemos uso de la función year, que lo que hace es devolver el año que está contenido en una fecha. Entonces year de la fecha de inicio, que me devuelve el año de esa fecha,
colocamos el alias inicio y contamos cuántos empleados hay con ese año de inicio, con la función count. ¿Y por dónde vamos a agrupar? Por esa nueva columna llamada inicio. Acá hay un error, esta coma no va acá. Esta coma, cuando vayan a probar el ejemplo, la quitan, porque este es el alias de esta expresión, entonces esta coma no va. Y al ejecutar esta consulta, el resultado sería el siguiente. Él agrupa por la expresión, que es el año, y cuántos empleados tienen ese año contenido en su fecha de inicio. Entonces para el 2000 hay 3, para 2001 hay 2, para 2002 hay 8, 2003 3, 2004 2. Esta consulta utiliza una expresión muy sencilla que hace uso de la función year para devolver solo el año que está contenido en la fecha y agrupar las filas de la tabla empleado por este criterio, este que le estamos dando acá, group by inicio. Entonces, sepan que también podemos agrupar mediante expresiones. Otro concepto que nos permite hacer SQL son las agregaciones extendidas. Hace dos láminas atrás, en la 7, vimos el ejemplo de agrupar por múltiples columnas. ¿Sí? Allí obtuvimos el saldo total por tipo de producto y sucursal. ¿Sí? ¿Recuerdan esa consulta? Entonces, pero ¿qué tal si queremos, además de tener el saldo total por producto y sucursal, deseamos obtener en la misma consulta el saldo total por tipo de producto diferente? Entonces, para dar solución a esta petición, utilizaremos la opción with rollup junto con la cláusula group by. Y la consulta sería igual a la que hicimos hace dos láminas atrás, en la lámina 7. Es la misma consulta. Lo único que la vamos a añadir al final, with rollup. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Vamos a hacerlo acá en MySQL. Si ven que es la misma, lo único que le estamos añadiendo es with rollup. ¿Qué me hace esta cláusula diferente? Vean que el resultado es prácticamente el mismo de la consulta que vimos anteriormente. Agrupa producto y sucursal. Vean, cuenta de ahorro con sucursal 1, cuenta de ahorro con sucursal 3, cuenta de ahorro con sucursal 4. Pero acá está lo que me hace el rollup, que es, además de hacer la agrupación por dos columnas, luego hacerme la suma por la primera columna. Entonces vean que hay un grupo que sale con un valor null. Eso no es más que la sumatoria de los anteriores. ¿Sí? Entonces este valor que está acá sería la sumatoria de estos tres grupos que se formaron por cuenta de ahorro. Luego esta columna que está acá, esta fila, que está acá, no es más que la sumatoria de las filas que se formaron con el grupo cuenta corriente, y así para cada grupo diferente. Ven que para cada grupo diferente al final hay un null, que es la sumatoria de las filas que pertenecen a ese grupo, y al final hay dos null. ¿Qué quiere decir esto? Que es la sumatoria total de la consulta. Entonces esto es lo que es una agregación extendida y que la utilizamos en MySQL con la cláusula with rollup. ¿Sí? Con esta consulta ahora existen 7 resultados adicionales, uno por cada uno de los 6 productos distintos y uno por el total general. A los 6 subtotales del producto se les ha proporcionado un valor null en la columna cuenta sucursal ID, ya que la función de agregación extendida se está realizando para todas las sucursales. Además, se proporciona valor null para las columnas producto y sucursal para la última fila, la cual muestra el total general para todos los productos y sucursales. Aquí hay una nota que dice: para base de datos Oracle, la sintaxis del group by con el rollup varía de la siguiente forma. Entonces, en lugar de colocar with rollup al final, va junto con group by rollup y el grupo entre paréntesis. O sea, así funciona en base de datos Oracle.
Y las condiciones de filtrado para datos agrupados, que esto ya lo hemos visto en algunas otras láminas, pero vamos a volverlo a tocar acá. Si ya vimos cómo se puede filtrar datos con la cláusula where para datos no agrupados. Al agrupar datos también existe la posibilidad de aplicarle condiciones de filtrado una vez que se hayan generado todos los grupos. Estas condiciones de filtrado deben ir en la cláusula having. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces estamos utilizando la primera consulta que vimos en agrupación y agregación, que era agrupar por los totales por tipo de producto. Ahora se va a filtrar solo para aquellas cuentas cuyo estado sea activo. Pero además vamos a filtrar por aquellos tipos de productos cuya función de agregación dé mayor a 10.000. Entonces, esta consulta dispone de dos condiciones de filtrado. Una en la cláusula where, que deja fuera del resultado las cuentas inactivas, y la otra en la cláusula having, que selecciona solo aquellas cuentas que tienen un saldo superior a 10.000. De este modo, uno de los filtros actúa sobre los datos antes de haberse agrupado, que es el filtro del where, y el otro actúa sobre los datos luego de haberse creado los grupos, que está en la cláusula having. O sea que hay una nota muy importante que dice: puede incluir funciones de agregación en la cláusula having sin que tengan que aparecer en la cláusula select. Es decir, que yo puedo colocar acá funciones de agregación para hacer filtros sin necesidad de que estén acá en la lista de columnas. Y el resultado de esta consulta pues sería este que está acá, pero vamos a verlo directo en MySQL. Copiamos la consulta acá. Entonces, que los filtros, el where, que el estado sea A de activo, y para los datos agrupados, que la suma del saldo disponible sea mayor o igual a 10.000. Pero vamos a hacer primero la consulta sin el having. Vamos a hacerla sin el having y ejecutémosla así. Se ve que me está arrojando cuentas de ahorro, el total es 1855, cuentas corrientes con su total, y así a simple vista vemos que hay dos que están por debajo de 10.000, que es esta que está acá y esta que está acá. Entonces vamos a ejecutarla ahora con el having y debería filtrarme esas dos. En efecto, esas dos ya no salen ahí. Entonces ya ven cómo podemos utilizar tanto filtros para datos no agrupados como filtros para datos agrupados. Cuando yo utilizo alias de columnas, yo puedo también trabajar el having con ese alias. Es decir, yo puedo acá sustituir la función de agregación por el alias que estoy utilizando en la consulta. En este caso es total. Si la ejecuto, me debería dar lo mismo. Vamos a suponer que ahora quiero sacar solo los que sean mayores a 30.000. Ahora solo me salen dos en el conjunto de resultados. Y eso sería todo lo del tema 7 de agrupación y agregación. Nos vemos en el próximo video con el último tema, que serían el tema 8, subconsultas.